Es lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿sabéis? Yo sé que hay aquí jóvenes hoy que están pensando en qué hacer con su vida a partir de ahora. Algunos que llegan a ese bonito momento que es la selectividad. Hay otros jóvenes que piensan, bueno, es que... Y hay jóvenes que lo piensan así, es que ya tengo 26, sigo viviendo con mis padres, hay que ver qué hago con mi vida a partir de ahora. Y yo creo que es algo no exclusivo de los jóvenes. Los adultos también a veces miran en su vida y dicen, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Qué he hecho con mi vida bien? ¿Hacia dónde me dirijo? Las decisiones que tengo que hacer en mi vida, ¿cómo las tomo? Y me gustaría esta mañana que reflexionemos un poquito sobre eso. Lo digo porque yo estoy pensando y digo, Dios, el tema que sea que tengamos en esta mañana, quiero que sea útil. Para los jóvenes, pero también para la iglesia. Y vamos a ver un vídeo, me van a ayudar desde Megafonía poniendo un pequeño vídeo, que probablemente hayáis visto muchos de vosotros, pero que refleja la realidad que algunos vivimos. Así que tengo ahí un pequeño vídeo. Ahí. It's exciting, isn't it? How's the week? Okay. Yeah. Dos de los mayores problemas que tenemos hoy en día y dos de los mayores problemas que me encuentro con los jóvenes, y no solo, es la depresión y es la ansiedad. Dos cosas que no tienen por qué estar directamente relacionadas con la fe, no necesariamente tienen que estar relacionadas con lo que nos pasa. No todo el mundo le pasa, pero la salud mental es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad y que nos afecta. Si no conocéis a alguien con depresión, es raro. Si no habéis pasado alguna vez un episodio de ansiedad, también es raro. Porque sobre todo los jóvenes, y con los que más hablo, pasan por esa situación. Y es un tema muy serio, es un tema muy delicado. Y sabéis, quiero dejar claro, yo no soy psicólogo, ni mucho menos me gustaría estudiar psicología. Me fascina. He leído cosas de psicología, pero no soy psicólogo. Cuando se tocan temas de depresión, de ansiedad, traumas del pasado, preocupación por el futuro, os lo digo en serio, acudid a profesionales. Tenemos, gracias a Dios, en la iglesia profesionales maravillosos que os pueden ayudar con este tema. Pero en esta mañana me gustaría dar una pequeña pincelada y abrir la Biblia para ver qué nos dice. ¿Sabéis? Para que nos situemos, me gustaría que definamos o que entendamos estos dos aspectos de la siguiente forma. La depresión muchas veces se entiende o se plantea como el exceso de pasado, un trauma por el que hemos pasado, un problema que hemos tenido, algo que hemos hecho, algo que no nos perdonamos o algo que no nos perdonan. Una situación terrible del pasado que no nos deja avanzar. Y la ansiedad es ese exceso de futuro. ¿Qué pasará? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si no entro? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me hacen pagar por esto que...? ¿Y si no me...?
¿Y si no? ¿Y si no? Y la realidad es que normalmente la ansiedad, todo lo que montamos, toda la película que nos montamos en la cabeza, el 90% de lo que nos creamos, ese castillo, normalmente no pasa. Normalmente no pasa. Pero lo que pasa en nuestra cabeza sí que es real, sí que nos afecta. De hecho, la cabeza es muy poderosa porque nos afecta incluso físicamente. Y sé que muchas personas saben de lo que estoy hablando. Y para los que no lo saben, me gustaría poner una ilustración. Imaginaros una escalera. De hecho, vamos a ver una escalera en la foto. Imaginaros una escalera. Y de hecho, le voy a pedir muchas gracias. Vamos a traer una escalera. Para entender esa sensación, muchas gracias, de depresión o de ansiedad, esa sensación que no te deja avanzar, es como una escalera. ¿Sabéis? La escalera, vosotros la veis aquí, la escalera, pues bueno, está justo, bueno, mejor me lo ponen. Una escalera, cuando tú te subes, la gente dice, bueno, no está tan alto. La escalera, pues, yo qué sé, está bien, ¿no? Pero el que está en la escalera, y sobre todo está, y cuando te pones a cambiar una bombilla o lo que sea, como que te entra un poquito de miedo y dices, bueno, es que cuesta un poquito avanzar. Y es muy curioso porque el que te ve dice, bueno, no está tan alto, que será medio metro, no lo sé. Pero el que está aquí arriba dice, uy, encima aquí ya hay un escaloncito, ya hay cierta altura. Hay personas que la altura no les es un problema, a mí más o menos, depende del día. Pero hay gente con vértigo, hay gente que no es lo mismo estar mirando a alguien que se sube a una escalera y dice, pero si se cae tampoco es para tanto, no se va a romper la pierna, que estar en la escalera. No es lo mismo alguien que está pasando por una situación de estas características que alguien que lo ve desde fuera. Porque, ¿sabéis? El peor consejo que podéis darle a alguien que está pasando por depresión o ansiedad es, alguien que está deprimido, bueno, anímate, ánimo, no pasa nada. Y alguien que está con ansiedad, no te agobies, tú no te agobies. Bueno, no lo había pensado, ¿cómo no se me había ocurrido? Porque a veces no sabemos qué decir ante estas circunstancias. Y alguien que nos está contando una situación que le tienen arriba en la escalera temblando, nosotros no sabemos qué decir y lo que decimos es anímate o no te agobies. Y ojalá fuera tan fácil, ojalá podríamos decir, bueno, estos pensamientos que tengo, fuera, y ya está. Pero no hemos venido a hablar de escaleras, no hemos venido a hablar solo de esto, sino que me gustaría que fuéramos a la Biblia. Me gustaría que abriéramos la Biblia en Génesis 28. Y en Génesis 28 vemos una parte de la historia de Jacob. Yo sé que muchos de los que estáis aquí conocéis muy bien la historia de Jacob. Para los que no la conozcáis, vamos a poner un contexto, ¿vale? Jacob, él tenía un hermano mellizo, Esaú, y su padre era Isaac. Él era el segundo, es decir, era el más pequeño, por minutos, pero era el más pequeño. En aquella época, la bendición y la primogenitura era muy importante porque, sabéis, la herencia no se repartía 50-50. La herencia era la mitad va para el hermano mayor y la otra mitad se reparte entre el resto de los hermanos. Y si hay dos hermanos, 2/3 partes van para el mayor y lo que queda para el otro. Así que la gente le daba importancia a eso de la primogenitura. Y no solo eso, porque aquí también estamos hablando de tintes teológicos. Tiene que ver con lo que Dios le ha prometido a Abraham, a Isaac y al primogénito, que debería haber sido Esaú. Pero, ¿sabéis? Jacob, por un plato de lentejas, engaña a su hermano, porque viene su hermano con hambre. Imaginaos que llegáis a casa con mucha hambre y decís, bueno, ¿qué hay para comer? Hay unas lentejas. Bueno, prométeme tu herencia, pero tengo hambre ahora, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues Jacob engaña a su hermano por un plato de lentejas. Y luego no solo eso, sino que, instruido por su madre, su padre, que ya estaba ciego, el pobre, se pone un pelaje, se pone una ropa que no es suya, va y dice, bueno, padre, dame la bendición. ¿Eres tú, seguro? Bueno, sí, hueles como mi hijo, venga, pero ¿seguro eres tú? Sí, soy Esaú. Pero a ver, déjame tocarte. Sí, soy Esaú. Y yo os garantizo que Jacob tenía en su mente esas palabras que le dijo a su padre, sí, soy Esaú. Y Esaú, cuando se entera de lo que ha hecho Jacob, él se enfada, obviamente. ¿Y sabéis cuál era el oficio de Esaú? ¿Os acordáis? Cazador. ¿Vale? No tenían rifles en aquella, no tenían pistolas o no sé cómo se llama, escopetas en aquella época, pero un cazador se dedica a matar animales, así que no le habría sido muy difícil matar a una persona. Así que el hermano cazador se enfada con Jacob y es como, bueno, a ver qué me hace este. Y no solo eso, de hecho no lo he puesto el texto, pero si leyéramos el final del capítulo 27, Esaú dice, en cuanto mi padre se muera, pero no le quiero dar un disgusto,
voy a matar a mi hermano. Y en este contexto Jacob no sabe qué hacer y su madre, con su padre están hablando y dice, mira, vete, tenemos una familia por ahí y aquí estamos nosotros. Jacob sale y él está en un momento malo de su vida. Él está en un momento en el que lo que ha hecho le pesa. Y no solo lo que le ha hecho le pesa, no solo él está en una condición donde no puede olvidar lo que ha hecho, sino que no sabe a qué se dirige exactamente. Y nosotros vemos cómo la Biblia aquí es muy escueta, pero vamos a analizar las palabras que pone aquí en los versículos a partir del 10. Dice, Jacob pues salió de Beerseba, que es donde estaban, y fue a Harán, que es donde estaba su familia para recibirlo. Llegó, ¿a dónde llegó? A un sitio, a un lugar. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. ¿Sabéis dónde está en este momento Jacob? En cualquier sitio. Él no sabía bien, él sabía dónde iba, pero estaba literalmente perdido. Y de hecho vemos esa circunstancia, nos describe la Biblia como de las piedras que había en aquel sitio, toma una y se la pone de almohada. No sé si alguno habéis dormido con una piedra como almohada. ¿Alguno ha dormido con una piedra como almohada? Sí, bueno, hay una mano, luego me lo cuentas. Yo en el Camporé, no sé cuántos habéis estado en el Camporé, no sé cuántos vais a estar en el Camporé, pero yo en el Camporé me acuerdo un año donde en el Camporé es todo césped. Y llegamos, mi primer año en el Camporé, llegamos y no, mira, pusimos la tienda sin más. Y había, no una piedra, una piña debajo de la tienda de campaña. Aguantamos una noche, porque era como, pero ¿qué hay aquí? Muévete para la derecha, muévete para la izquierda, pero es que hay que ver. Y eso que teníamos esterilla, pues él tiene una piedra como cabecera. Porque él estaba en cualquier sitio, era como, mira, me quedo aquí y no quería saber nada. Él estaba en una situación muy, muy mala. Él había robado a su hermano, engañado a su padre, y no solo eso, sino que él huye de la responsabilidad y se dirige a cualquier sitio. Podríamos decir que él está en un momento, probablemente en el momento más bajo de su vida. Se encuentra en lo que describíamos antes, se encuentra en lo alto de la escalera y él dice, ¿qué hago ahora? Porque yo, ¿sabéis? No era como ahora que tenía una foto del sitio a donde iba, ya había reservado el Airbnb, ya se lo esperaba su tío en el aeropuerto con el taxi. Él iba a ver qué pasa. Y no solamente eso, él pensaba, a ver si me ve mi hermano, me mata, y sabéis, no va a venir la policía a investigar a ver qué ha pasado. No van a venir los forenses a ver si... Ahí se quedaba. Y él estaba en un momento muy bajo. No se perdonaba a sí mismo y no sabía hacia dónde iba. Y eso describe un poco la realidad que nosotros a veces vivimos. Estamos o anclados al pasado o preocupados por el futuro. Y es normal. Es normal. Lo raro sería que no tengamos en cuenta de dónde venimos y que no nos preocupemos hacia dónde vamos. Es lo raro, una persona que no piensa esas cosas es una persona inconsciente. Pero vamos a ver cómo sigue el texto. Voy a leer a partir del versículo 12 y me voy a saltar un versículo, pero lo tenéis en pantalla si queréis seguir. En ese sitio, que no sabemos qué sitio es, ¿vale? Es un sitio cualquiera, en una situación mala, tuvo un sueño. Jacob tiene un sueño que, no nos vamos a engañar, es un poco extraño y nos vamos a detener aquí. Dice, vio una escalera que estaba apoyada, ¿dónde? En la tierra, pero su extremo, ¿dónde estaba su extremo? Es decir, ¿a dónde llegaba la escalera? Al cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en lo alto de ella y decía, el Señor desde arriba de la escalera le decía, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te daré a ti y tu descendencia. Como yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Básicamente lo que está diciendo aquí desde lo alto de la escalera es, tranquilo. Estás en una situación mala, pero tranquilo. Tranquilo porque la escalera que conecta el cielo y la tierra está donde tú estás. Y yo os pregunto, Jacob es que supo dónde parar y dijo, bueno, voy a dormir, mira, aquí. ¿Jacob estaba en el sitio adecuado? ¿Era Jacob el que escogió el sitio correcto?
O es Dios quien le revela este sueño y hubiera estado durmiendo en una piedra, hubiera estado en una cueva, hubiera estado en otro sitio, Dios le habría mostrado este sueño. Es como la historia de Moisés, ¿no? Con la zarza ardiente. Moisés, quítate las sandalias porque esta tierra que pisas es tierra santa. ¿Qué tenía esa tierra? Lo que tenía esa tierra es que estaba la presencia de Dios ahí. No es que esa tierra fuera especial, no es que tuviera unos componentes químicos diferentes. Dios se le muestra a Jacob en el momento probablemente más bajo de su vida. Y luego yo os invito a seguir leyendo, no lo he puesto ya, os invito a seguir leyendo la historia. Jacob no tenía ni idea de quién era Dios, porque él dice, bueno, si tú me das, y dice tres cosas, si tú me das ropa, comida y puedo volver a casa de mi padre, ahí serás mi Dios. Jacob no tenía ni idea de quién era Dios. Para Jacob, el Dios de sus padres, de su padre, de su abuelo, lo que le habían contado era su Dios. Y yo a partir de ahora tengo que encontrar cuál es mi Dios, tengo que encontrar cuál es mi camino. Y es muy interesante porque tenemos a Jacob que no conoce a Dios. Lo tenemos en una situación en la que él está huyendo de su hermano y no sabe a dónde se está dirigiendo. Y en ese momento, el momento más bajo de su vida, es cuando tiene este sueño con una escalera. Y esta escalera es una escalera diferente. Es una escalera que tiene la base en la tierra y el extremo en el cielo. Me hubiera gustado tener una escalera para ponerla aquí y que tocara el techo. No es posible, pero tenemos una escalera más grande. Un poquito más grande. Déjala, para que se vea la diferencia. Tenemos una escalera un poquito más grande. Si me subo igual al techo no llego, pero ahí arriba un poquito. No, la vamos a dejar. A esta no me voy a subir. Y no voy a subir porque, fijaros, en el sueño lo que ves que el suelo, la escalera está en el suelo, pero lo alto de la escalera está en el cielo. Y esto es muy interesante. En el libro Patriarcas y Profetas, Ellen White, cuando habla de este episodio, vemos cómo ella describe, y es muy interesante, Dios todavía ofrecía su misericordia a su errante, es decir, a su siervo desconfiado y perdido. Errante significa perdido. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba. Es decir, el sueño de Jacob, ¿qué significa ese sueño? Lo que él necesitaba en ese momento, en ese lugar, en esa situación. Y es un Salvador. Y fijaros, Salvador con S mayúscula. Se refiere a una persona. Él necesitaba un Salvador. Él no necesitaba Google Maps para que le dijera dónde tiene que ir. Él no necesitaba WhatsApp para escribirle a su hermano, mira, lo siento, la hemos liado, vamos a ir al notario y a ver cómo lo arreglamos. Él no necesitaba ver a su padre Él necesitaba un Salvador porque estaba en el momento más bajo de su vida. Y esto es interesante porque, os he dicho, es un sueño extraño. Es un sueño extraño. No sé si sabéis cuál es el significado de esa escalera, pero me gustaría que la Biblia nos lo dijera. Y os invito a que vayáis a Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, para los que sois de la iglesia y habéis leído, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, sino el unigénito nos lo ha dado a conocer. Y es muy interesante, Jesús se bautiza, todo esto pasa en el capítulo 1, Jesús se bautiza, hay un par de chicos jóvenes que le empiezan a seguir, bueno, queremos que seas nuestro maestro, tal. Y uno de ellos, Felipe, dice a Natanael, a su hermano, oye, ven, vamos a seguir a esta persona de la que hablan y que, bueno, va a ser nuestro maestro, acompáñanos, porque creemos que es el Mesías, el prometido. ¿Y qué va a ser? Bueno, os sabéis la historia y le dice Jesús a Natanael, te he visto orar debajo de la higuera. ¿En serio? Cosas más grandes que estas verás. Y él acaba el capítulo con este versículo que a veces pasamos por encima de él. Fijaros, el último versículo de Juan, capítulo 1. Le dice Jesús, ¿os sorprende esto? Veréis cosas mayores. Y dice, os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Lo que está diciendo aquí es, esa escalera que vio Jacob, es Jesús. Jesús es el que desciende desde el cielo hasta nosotros, ahí donde estamos. En nuestra mala situación, en nuestra mala circunstancia, Él está ahí. Él planta su escalera a nuestro lado. Él viene y no tenemos que ir al sitio correcto. No tenemos que arreglar nuestro pasado, no tenemos que comprometernos con un futuro. Él ahí donde estamos planta su escalera. Y eso sabéis cómo se llama.
gracia. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y la gracia es un regalo inmerecido. Jesús es la escalera de la gracia, la que nos da acceso directo a Dios. Porque, ¿sabéis? Nosotros con nuestro pasado terrible, con nuestro futuro incierto, no tenemos acceso a Dios. De hecho, el ser humano no tenía acceso a Dios. Pero por gracia, porque Él plantó esa escalera para bajar hasta nosotros, es que nosotros tenemos acceso al cielo. Se llama gracia y gracias a eso tenemos la salvación. Jesús no tiene en cuenta tu pasado y te garantiza un futuro. El camino de la gracia es el mejor camino. Y me diréis, bueno, pero es que has empezado hablando de la depresión, de la ansiedad. Yo insisto, si estáis en una situación delicada o conocéis a alguien, necesitáis ayuda profesional, pedidla, no pasa absolutamente nada. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Pero no nos olvidemos del camino de la gracia, no nos olvidemos de lo que plantea Jesús. Porque, ¿sabéis? Él no nos ha prometido que nos irá bien. En esta tierra tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, tranquilos. Yo he puesto mi escalera ahí donde estás tú. No importa el pasado que hayas tenido, no importa lo que tú consigas en el futuro. Ahí es donde yo planto mi escalera, contigo. El camino de la gracia es un camino de perdón y es un camino de promesas. Nos perdona y no importa los traumas, lo que hayamos hecho, lo que nosotros mismos no seamos capaces de perdonarnos, y no importa a dónde queramos llegar. ¿Sabéis? El 1 de abril de 2023. 1 de abril de 2023. Me acuerdo muy bien de ese día porque era un viernes, además. Y me acuerdo que llegó Sayé a casa y yo le dije, Sayé, no te asustes, tranquila, pero nos vamos a ir a urgencias porque me duele el pecho muchísimo y me está costando mucho respirar. Estaba ahogado. Y yo pensé, digo, bueno, ha sido bonito mientras duró, muero joven por lo menos. Y me acuerdo que fuimos a urgencias. De hecho, no pude entrar por mi propio pie en urgencia, porque yo me moría, no podía respirar. Llegué ahí y fue como, ¡pua!, me caí. Porque además nos equivocamos de puerta, no sé si te acuerdas, llegamos al hospital, llegamos a la puerta y dice, no, urgencias no es aquí. Y yo, me caí. Me hacen pruebas, claro. No sé si os ha pasado alguna vez, yo tengo un problema en el corazón de nacimiento. Algo hereditario, mi abuelo, mi padre, yo y tristemente quizá mis hijos. Y claro, cuando llega una persona enferma del corazón, con dolor en el pecho, ¿habéis visto las películas cuando llegan y los meten igual? Me subieron, no sé, no me acuerdo qué era, una silla de ruedas o algo, me metieron para adentro como en las películas. La verdad es que ahora que lo miro para atrás digo, mira, fue interesante. Me hicieron pruebas, ansiedad. Y digo, pero ansiedad. Todo el que me conoce, yo me tomo las cosas con mucha filosofía. Yo soy optimista. Os garantizo que no tenía falta de fe. Porque hay personas que dicen esto, no, es que si no tienes fe, no tienes suficiente fe, no oras, eso es que no confías en las promesas que Dios tiene para ti. No, yo os garantizo que tenía y tengo fe. De hecho, estaba en un momento en el que estaba dependiendo mucho de Dios. Pero por diferentes razones de la vida, mi cabeza me jugó una mala pasada y en ese momento, ¡pum! Un día cualquiera. Fue bastante de golpe, de hecho. Y sabéis, se sale también de ahí. No fue algo que me costara salir. De hecho, busqué ayuda profesional porque tenéis que buscar ayuda profesional. Y me dijo, bueno, estamos bien. Ha sido un susto y se quedó en un susto, gracias a Dios. Cambié ciertas cosas en lo que estaba haciendo, en los hábitos, en diferentes cosas. Pero buscad ayuda y no tengáis miedo a caminar este camino de la gracia. Es muy interesante porque Pablo, leed la vida de Pablo. A Pablo le pasaron 1,000 cosas. Naufragó, le apedrearon, le mintieron, es decir, de todo. Y vemos como él, hablando a los corintios, les habla del camino de la fe y del camino de la gracia. La gracia es el regalo inmerecido que nosotros recibimos, que es la salvación. Y él dice, pero tenemos este tesoro, que es la gracia. Cuando dice tesoro aquí se está refiriendo a la gracia, en vasos de barro. ¿Habéis visto un vaso de barro alguna vez? Se te cae y se te rompe. Lo tenemos en vasos de barro para que se vea
que la excelencia del poder de Dios, para que se vea que la excelencia es el poder de Dios y no nuestro. Esos vasos de barro no valen nada. Nosotros, en este universo, si lo veis en una foto, no somos nada. Pero aún no siendo nada, Dios planta su escalera a nuestro lado. Da igual lo que hayamos hecho, da igual si confiamos o no en el futuro, lo que queramos hacer, lo que consigamos o no consigamos, Él planta su escalera de gracia a nuestro alrededor. Y esto es muy interesante. Pablo da unas pinceladas de cuál debería ser nuestra actitud. Dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En esta tierra tendremos aflicción, lo tenemos, porque es inevitable olvidar el pasado, porque es inevitable preocuparse por el futuro. Pero indiferentemente de cuál sea nuestro pasado, de qué es lo que consigamos en el futuro, sigamos el camino de la gracia, sigamos aferrados a esta escalera. Esta escalera que gracias a Dios no subimos nosotros, sino que Él dijo, yo la desciendo. En Filipenses dice, Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que Él descendió esa escalera y la puso al lado tuyo. Cuando estás preocupado por el examen, por qué pasará, por ese trabajo, cuando estás dándole vueltas, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué traté así a mi familia? ¿Por qué lo que sea? Jesús pone esa escalera a tu lado. Y yo insisto, no es la solución. Buscad ayuda si este es uno de vuestros problemas, porque es probablemente el problema de Occidente del siglo XXI en 2024, y más aún con los jóvenes, y más aún después de la pandemia. Pero no olvidemos este camino de la gracia que Dios nos propone. La gracia es la solución a nivel teológico, ya que la gracia no tiene en cuenta nuestro pasado y nos promete un futuro. No por lo que nosotros podamos hacer, sino porque Él la descendió. Busquemos ese camino de la gracia. Busquemos que Jesús plante su escalera a nuestro lado siempre que la necesitemos. Que Dios os bendiga.